Reporte 100. Gracias a la supervisora de educación especial, a la maestra Fernanda Aragón Romero, por aceptar esta conversación. Había problemas con las líneas, ya pudimos tener enlace con ella. Fernanda, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Gracias. ¿Usted es maestra? ¿Dónde es maestra, Fernanda? Yo soy supervisora de educación especial en Hermosillo y La Colorada. Sí, ¿qué hace una supervisora de educación especial? Bueno, tengo a mi cargo los servicios de educación especial, que básicamente son dos. Los centros de atención múltiple, en donde atendemos alumnos con diferentes tipos de discapacidad. Y las USAER, unidades de servicio de apoyo a la escuela regular, en donde tenemos este servicio de apoyo en las escuelas denominadas escuelas regulares, preescolar, primaria y secundaria, en mi caso del sector sur de Hermosillo y el municipio de La Colorada. Sí. Básicamente es la atención a los alumnos que enfrentan barreras en el aprendizaje y la participación por alguna particular que ellos estén enfrentando, propia de sus características individuales, familiares, escolares, áulicas, etcétera. Sí, Fernanda, ya la Secretaría de Educación y Cultura le entregó los nuevos libros de texto gratuitos, ya se los hizo de su conocimiento. Nos entregaron los libros de texto a finales del ciclo escolar, los últimos prácticamente la última semana, nos los entregaron los de primaria, sí. En mi caso. ¿Cuántos libros le entregaron? Son 5, el equipo son 5 libros, nuestros saberes, múltiples lenguajes, y luego son 3 libros de proyectos por escenario, porque la nueva escuela mexicana maneja 3 escenarios: el aula, la escuela y la comunidad. Entonces, por cada grado son 5 libros. Sí, ¿recibió usted capacitación con respecto a para el próximo ciclo escolar, para implementar la nueva escuela mexicana? Para lo que es la nueva escuela mexicana, el plan de estudios específicamente, estuvimos en capacitación a lo largo del ciclo escolar, podríamos decirlo, a través de los consejos técnicos escolares. Tuvimos una capacitación de inicio de ciclo, del inicio del ciclo escolar que terminó, una semana intensiva. Posteriormente, en los consejos técnicos, aproximadamente un viernes al mes, estuvimos haciendo la revisión de este plan de estudios. En enero tuvimos otro taller intensivo y al finalizar el ciclo, una semana más. Sí. Del plan de estudios y la elaboración de lo que es el programa sintético y programa analítico. Pero con los libros no, porque nos llegaron hasta finales y se supone, así lo comentó la secretaria de Educación en una de sus cápsulas en estos consejos, que el taller intensivo del próximo ciclo escolar 2023-2024 va a ser precisamente para hacer la revisión de esos libros. Sí, es decir, ya se les capacitó sobre la nueva escuela mexicana, pero con los libros todavía no, porque apenas se los entregaron hacia finales del ciclo anterior. Con los libros todavía no se los entregaron al cerrar el ciclo escolar. Sí, ¿ya tuvo oportunidad de leer los libros, Fernanda? Tuve la oportunidad de hacer una revisión de los libros de manera un poquito más precisa o un poquito más profunda de lo que es el módulo de primer grado, que son los que me llevé a mi casa para poderlos estar revisando, porque ya estábamos en periodo de receso. Y también tuve un esbozo de lo que es el libro de secundaria, pero en formato digital. Así. Sí. ¿Qué diferencia se encuentra entre los libros que se utilizarán en el próximo ciclo escolar, que inicia ya en menos de un mes, y los libros que utilizó en el ciclo escolar pasado? Bueno, lo que pasa es que realmente hemos tenido básicamente 3 reformas continuas en un lapso pues de 15 años, ¿no? Y hemos tenido modificaciones constantes que no nos han permitido realmente consolidar una forma de trabajar, ¿no? Todavía el año pasado estuvimos trabajando de alguna forma con 3 programas simultáneos,
22 en esta etapa apenas de conocimiento, el 2017 y el 2011. El libro de texto ha sufrido modificaciones de la etapa en donde el libro era prácticamente para muchos maestros, y no digo que sea correcto, el plan de estudios. Se guiaban en el libro a pie juntillas para estarlo trabajando como si fuera el programa, hasta que se fue convirtiendo en meramente hacen un recurso de apoyo. El libro que viene ahora yo lo veo como un libro, y creo que ese es un contraste con el concepto que muchos docentes pues tenían de lo que es el libro, en que es únicamente un recurso que el maestro puede usar para apoyar su trabajo, y no es una secuencia progresiva de los contenidos o los aprendizajes que se están proponiendo de alguna manera en el programa. Entonces considero que hay una confusión allí, cuando muchas veces el libro tiene, desde mi perspectiva, muchas áreas de oportunidad, definitivamente, aún como recurso de apoyo, muchas áreas de oportunidad. Sin embargo, o sea, son perfectibles, vaya. Sin embargo, creo que cuando lo tenemos conceptualizado como un mero recurso de apoyo que el docente puede utilizar, y no como el plan de estudios por sí mismo, entonces tiene que cambiar la forma en que lo estamos entendiendo y en que lo estamos percibiendo. Maestra, ¿ha encontrado errores en las lecturas que ha hecho de los libros? Yo creo que lo que más que errores que puede haber, lo que yo he encontrado es que las lecturas que vienen en algunos casos, desde mi perspectiva, no necesariamente son las más convenientes o adecuadas para, en este caso, por ejemplo, primer grado. Para los alumnos de primer grado tienen una connotación que a lo mejor lo que se quiere trabajar es, tiene una buena intención, la atención a la diversidad, la equidad, pero sí tiene a veces, puede ser, si no es bien trabajado, eso es lo que yo creo, si no es bien trabajado como un recurso de apoyo, puede llegar a perderse esa intención con la que fueron planteadas ciertas cápsulas y ciertas lecturas. ¿Se refiere al lenguaje de género? Es el principal riesgo que yo veo. ¿Se refiere al lenguaje de género? No necesariamente, no me estoy refiriendo a eso. Creo yo que lo que tiene que ver con el lenguaje de género, con lo que es sexualidad y todo, está en el libro, y mi perspectiva es que a final de cuentas se ha hecho una polarización un tanto ideológica política con los contenidos del libro de texto, pero que el que realmente va a trabajar o no, o de una forma u otra con él, es el docente. Sí. Entonces, a final de cuentas, ¿cómo va a utilizarse ese libro de apoyo o no utilizarse ese libro de apoyo en el aula? Va a depender del docente. Por eso considero que es tan importante la capacitación que va a tener. Mucho se habla del currículum oculto. El currículum oculto siempre ha estado presente en todos los planes de estudio. Cuando hay un diseño curricular, hay un currículo subyacente de la ideología en turno que esté presente. Pero yo considero que también hay un currículum oculto en cómo el maestro va a interpretar ese plan de estudios, ese programa, o en este caso, ese apoyo, y cómo lo va a implementar en la práctica en el aula. Y yo en lo personal considero que esta polarización que se ha hecho un tanto ideológico-política de lo que son los libros de texto ha dejado de lado una cosa muy importante que debe estar en la mesa, que es la implementación pedagógica, pragmática y didáctica que va a tener ese recurso en cada una de las aulas por parte del docente. Sí, en esta polarización se han dicho, un montón de cosas, sobre todo, ha habido voces críticas, voces en redes sociales, y se han compartido fragmentos de los libros, inclusive, o sea, hasta un medio de comunicación como TV Azteca dice que con los libros vamos a ir al comunismo. Sí, viene una de las características de la nueva escuela mexicana. Yo diría que hay tres aristas principales en la nueva escuela mexicana que obviamente permean los libros de texto. El primero es el sentido de comunidad, y de repente ese sentido de comunidad que se entiende
o se debería entender como que el plan de estudios, como que el trabajo que se está haciendo en el aula y en la escuela esté contextualizado, es decir, tenga un significado real para el alumno respecto a lo que realmente vive él en su vida cotidiana y no sean conocimientos teóricos que no van a tener una implicación práctica. De repente ese sentido de comunidad se ha manejado como una comunidad comunismo, vaya, ¿no? Entonces eso es parte de esta currículum oculto del que podríamos estar hablando desde parte de un diseño curricular. Y también otro de los puntos, creo, importantes de la nueva escuela es la transversalidad, que básicamente es lo que va a dar pie al trabajo por proyectos que se está viendo en los libros de texto. Cuando decimos, es que el libro de texto nada más trae cápsulas, bueno, trae ideas de proyectos detonadores. Una de las críticas que se le están haciendo al libro de texto es que desdibuja las matemáticas. Y realmente lo que en mi hipótesis, es una hipótesis muy personal y lo aclaro, cuando se dio a conocer el plan de estudios el año pasado, en las diferentes asambleas hubimos, y me incluyo, muchos maestros que dimos cuenta de que las matemáticas no estaban muy presentes en ese plan de estudios. A partir de enero, con las modificaciones que se hicieron, las matemáticas ya se hicieron presentes en las diferentes fases del plan. Pero yo, Fernanda Aragón, considero que quizás los libros de texto se habían estado haciendo paralelamente para poderlos tener a tiempo, y en el diseño de proyectos que se basaban en el plan de estudios del año pasado, pues a lo mejor no estaba tan explícita esa parte de las matemáticas, pero le toca al maestro hacerlo explícito, y para eso se necesita la capacitación, porque esa es la riqueza, la mayor riqueza de la metodología por proyectos es también su mayor complejidad, que es que dentro de lo que es lo global de un proyecto, tú puedas tener como docente clara la intencionalidad didáctica de cómo a través de ese proyecto estás trabajando saberes de lenguaje, de matemáticas, de ciencias, de ética, etcétera. Entonces, si eso no está lo suficientemente claro en la capacitación que se nos dé, porque todavía no llegamos a ese punto del trabajo de la capacitación metodológica, y cualquier programa de estudio se va a quedar en un terreno completamente abstracto si no se concreta en el aula. O sea, así tengamos un plan de estudios completo, así tengamos un libro de texto, un equipamiento, si el maestro no tiene la capacitación, la formación y autoformación de cómo hacer que eso aterrice en una práctica concreta en el aula, pues se va a quedar en un programa de escritorio. Entonces, este punto de la sentido comunitario, humanista, el punto de la transversalidad y la metodología por proyectos, confluyen en el tercero, que para mí es más importante, ante todas estas críticas, que es el concepto de autonomía profesional. La nueva escuela mexicana trae un concepto de autonomía profesional que se traduce en que el maestro va a tener la autonomía para que, como su nombre lo indica, con profesionalismo, decida, elija, seleccione, diseñe y planee la forma de trabajo que más competa a las características y necesidades de su salud. Entonces, más allá de que sí puede tener rasgos desde que no son los comunes, pero que van acorde muchas veces a la ideología dominante de quienes están encabezando este movimiento de reforma, creo que lo verdaderamente importante es lo que va a pasar en las aulas. Y ahorita decías tú, el TODES, etcétera, es algo que estamos viviendo, no lo podemos negar. Pero ¿cómo lo concibe el maestro A y el maestro B? O sea, ¿qué percepción tienes de ese tipo de lenguaje inclusivo? Vamos a suponer un lenguaje inclusivo. A lo mejor yo, pues no estoy tan de acuerdo, es un ejemplo, sí, en el uso de ese lenguaje. Entonces eso va a influir en la forma en que yo trabaje o no trabaje ese aspecto que viene en el libro. Pero si otro maestro está a favor del uso de ese lenguaje, evidentemente eso se va a traducir en la forma en que lo voy a trabajar en el aula. Entonces no sé si se entienda, pero mi punto es que realmente el protagonista de esta reforma es el maestro. Y el cómo se vaya a utilizar ese libro de texto va a depender de esa ideología del maestro, de esos saberes, de ese antecedente cultural, de ese pensamiento. Y si queremos nosotros que se use de la mejor forma
para desarrollar el conocimiento de nuestros alumnos, eso va a depender de la formación, de la capacitación que se tenga, no solo en el manejo de los libros de texto, sino en la metodología de proyectos, que es la que principalmente se propone y que es muy rica como metodología. Es de la etapa de Freinet, sus bases, o sea, ya es una metodología que ha intentado ser probada, de hecho en preescolar 2004 con mucho éxito, desde y antes, pero en educación especial tengo 40 años de servicio, 40 años trabajando con la metodología de proyectos, pero no es algo que ha sido muy común en todos los niveles y no es algo que sea fácil, parece, pero no lo es. Queda muy claro, maestra Fernanda Aragón Romero. Finalmente, ya de manera breve, porque se me termina el tiempo, los libros, los nuevos libros de texto gratuitos, ¿sí serán o no serán de apoyo para el maestro? ¿Sí les van a servir? Yo creo que van a servir. Yo creo que sí van a servir en la forma en que el maestro los decida utilizar como un apoyo, los adecue, los adapte y no los utilice tal cual literalmente. Son cápsulas en donde de ahí puede él adaptarlos, hacerles los ajustes razonables. Algunos a lo mejor no les van a ser de utilidad, otros sí. Él puede incorporar unos que le sean más favorables y yo creo que esa sería la bondad de esto, la apertura a que nosotros hagamos los ajustes de acuerdo a las necesidades de nuestros alumnos y entender que el libro no es un recurso obligatorio, es un recurso de apoyo, nada. Maestra, muchas gracias. Fernanda Aragón Romero, supervisora de Educación Especial, por aceptarnos esta conversación. Le aprecio mucho. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Pues ahí queda claro, da mucha tranquilidad escuchar a la maestra Fernanda Aragón. Reporte 100.